Bienvenidos y bienvenidas a tunovela.es, el sitio web y tu canal favorito que resume cientos de libros, novelas y obras. Hoy vamos a resumir Adriana en todos mis sueños, del autor René de Pestre. Vamos a ver juntos un análisis detallado de la obra y de sus temas principales. Si lo que buscas es un resumen más general, entonces te remitimos a nuestro audio específico donde abordamos este aspecto. Para hacer un resumen y un análisis completo de Adriana en todos mis sueños, hemos acudido a las tres partes en las que se estructura la novela. En cada una de ellas tienen lugar unos eventos que dividen la trama en tres momentos clave. Resumen de la parte 1. Estamos en Jacmel, un pueblo de Haití, y es el carnaval de 1938. Adriana es una joven de origen francés idealizada por todas las personas de Jacmel, que la ven como una especie de ser superior por ser blanca y europea. La narración nos traslada al momento en el que Adriana va a contraer matrimonio con un joven haitiano. Sin embargo, justo cuando va a dar el sí quiero, Adriana cae muerta. Sus padres lloran la pérdida desconsolados mientras transportan los restos de su hija y piden que se paren las fiestas del carnaval y se organice un funeral católico para la joven. Sin embargo, los haitianos se niegan a ello y consiguen no solo seguir celebrando su carnaval, sino también dar sepultura a Adriana según sus ritos. En consecuencia, Madame Brévica realiza una limpieza de su espíritu, se canta un requiem en su honor y después Adriana es ya enterrada definitivamente. Sin embargo, solo unos días después, la tumba de Adriana aparece abierta y vacía. A falta de pruebas y considerando casos similares que habían sido explicados con la misma teoría, el juez de instrucción determina que el cuerpo de Adriana no ha desaparecido, sino que la joven fue zombificada y se marchó. La leyenda sobre la zombificación de Adriana empezó a crecer y muchas personas decían que la joven, como zombi, llamaba a las puertas del pueblo para pedir ayuda, pero que nadie le abría por miedo. Resumen de la parte 2. Los años no han dado tregua a Jacmel, que cada vez está más empobrecido. En esa situación, leyendas como la de Adriana han ido olvidándose y han dejado paso a la desolación y la destrucción. A pesar de ello, hay alguien que, aun habiendo pasado décadas, no olvida a Adriana. Este alguien es Patrick Altamont, que fue testigo de los hechos cuando solo era un niño y ahora quiere escribir sobre ello. Su deseo termina convirtiéndose en realidad y comienza a escribir un ensayo en el que intenta explicar la tradición y la creencia en la zombificación en los territorios del Caribe. La tesis de la que parte es que los zombis son en realidad una metáfora de los esclavos negros africanos y del pueblo haitiano que es incapaz de rebelarse contra su colono. No obstante, tanta teoría le abruma. Así que Patrick decide cambiar totalmente su punto de vista e investigar qué pasó concretamente con Adriana, dónde está su zombi y cómo puede salvarla. Es entonces cuando durante una charla que está dando en la Universidad de Kingston, Patrick descubre entre el público a Adriana. Tras la conferencia se reúnen y comparten una noche de amor y pasión. A la mañana siguiente, Adriana le entrega a Patrick un manuscrito donde ella misma ha contado su historia. Resumen de la parte 3. En su manuscrito, Adriana explica que el día de su boda tomó una bebida que resultó ser venenosa. El culpable fue Baltasar Granchiré, un hombre del pueblo que quiso vengarse de ella por no casarse con él. El veneno hizo que Adriana cayese en un fuerte desmayo similar a la muerte, pero que le permitía seguir estando algo consciente, aunque nadie se diese cuenta de ello. Quien le sacó de ese estado de semi-inconsciencia fue Papa Rosanfer, que quería quitarle su alma y convertirla en una esclava sexual. Por suerte, Adriana, medio consciente, logró resistirse al ritual de vudú gracias a sus recuerdos de infancia, a los que pudo agarrarse para mantener la conciencia y revivir por sí misma. Salvada de las garras de Papa Rosanfer y viva, Adriana escapó a Jamaica, donde ha estado desde su falsa muerte. Durante todos estos años se ha limitado a vivir su vida según sus propios deseos, sin dar cuentas a nadie, justo lo que no podría haber hecho si hubiese sido un zombi. Destaca sobre todo en su manuscrito que en estos años ha experimentado con su sexualidad, algo que choca totalmente con la idea de mujer virgen y pura que la gente de Jacmel había tenido de ella.
Análisis de los personajes de Adriana en todos mis sueños. Adriana es la protagonista indiscutible de la novela, ya que su presencia es evidente incluso cuando no está. No obstante, a su alrededor surgen personajes, normalmente masculinos, que influyen sobre su vida y a través de cuya mirada vemos a Adriana. Analicemos a cada uno de estos personajes con más detalle. Adriana. Como decíamos, ella es la gran protagonista. Su presencia obsesiona y cautiva a todo el mundo, especialmente a los hombres que quieren poseerla. Por lo tanto, se la sexualiza, aunque luego ella termina reapropiándose de su propia sexualidad e identidad. Patrick. Es nuestro narrador y también el otro protagonista. Como hombre ha caído en el embrujo de Adriana, cuya historia nunca ha podido olvidar. Baltasar Granchiré. Representa la misoginia y también el control, ya que se cree en poder de Adriana. Ella no quiere estar con él, así que él considera que puede matarla envenenándola. No obstante, no llega a lograr su cometido, por lo que es quien indirecta e inconscientemente inicia la leyenda de Adriana. Papa Rosanfer. Es otro de los hombres que intenta controlar a Adriana, también con un fin sexual. Para ello, trata de zombificarla y convertirla en una esclava sexual. Representa, por tanto, la maldad y, metafóricamente, el colonialismo. Análisis de los temas de Adriana en todos mis sueños. Adriana en todos mis sueños es una novela compleja que, tras los elementos mágicos, esconde temas de suma importancia, como el colonialismo o la identidad nacional de un territorio invadido. La zombificación. El tema central de la novela es la zombificación, una creencia originaria de Haití y de otros territorios del Caribe y muy arraigada en su cultura, pero que hasta René de Pestre siempre había sido retratada desde la mirada occidental. Esto, como es lógico, había supuesto un gran sesgo y había infantilizado y menospreciado su significado y su arraigo. De Pestre, en cambio, honra esa creencia y el rito del vudú. Lo hace no solo mostrándolos tal cual son o describiéndolos de manera evocadora y mágica, sino también construyendo a su alrededor una gran metáfora que sirve de crítica. La zombificación que sufre Adriana es la aniquilación que sufrió el pueblo haitiano a manos de los colonos de la actual zona europea. El vudú toma el control del alma de las personas, igual que la colonización toma el control del alma de un territorio. Además, el autor consigue hacer de Adriana un personaje que despierta empatía en el lector, en lugar de miedo. En este sentido, se opone a la idea terrorífica del zombi que la cultura audiovisual occidental ha creado a base de manipular las tradiciones haitianas. Lo occidental versus lo indígena. En varias escenas de la novela, el autor enfrenta ambas culturas, la occidental y la indígena. Una de las escenas más claras en las que esto pasa es cuando los padres de Adriana quieren un funeral católico para su hija, pero las gentes de Jacmel se niegan, pues ellos quieren que el carnaval continúe y el cuerpo de Adriana sea honrado con los mismos ritos que cualquier otro haitiano. Adriana, por lo tanto, es una especie de unión entre ambos mundos. De hecho, al principio Adriana es vista por los habitantes de Jacmel como un ser superior, ya que es blanca y de origen europeo. No obstante, tras su zombificación terminan olvidándola, demostrando que de algún modo ya ha perdido su identidad europea para criollizarse. La individualidad. Relacionado con el tema del colonialismo está el de la individualidad. La zombificación se plantea como un rito por el que se esclaviza a una persona. Sin embargo, Adriana logra salvarse de ello y además escapa para vivir su propia vida. Siguiendo la metáfora de que la zombificación representaría la esclavitud y la opresión sufridas por los haitianos, la historia de Adriana vendría a demostrar que la liberación es posible y que también lo es recuperar la autonomía propia. Hay, en consecuencia, una lectura más sobre la misoginia de la que Adriana es víctima, ya que todo el mundo la sexualiza, pero al mismo tiempo le impone la castidad. Sin embargo, ella termina reconquistando su voz y expresando su sexualidad sin ser juzgada por ello. ¿Por qué deberías leer a Adriana en todos mis sueños? Si has escuchado nuestro análisis y resumen de Adriana en todos mis sueños, es probable que ya tengas varias razones para leer esta novela, pero queremos darte alguna más. Para empezar, es una novela corta de apenas 200 páginas.
Por otro lado, la combinación de magia, secretos y metáforas hace que la lectura sea ágil y muy visual, como si fuese un cómic. Sin embargo, la facilidad o agilidad con la que pueda leerse este libro no reduce su complejidad. De hecho, es un relato individual y colectivo, con múltiples matices y lecturas, como habrás podido anticipar escuchando nuestro análisis. Es una obra que se ha estudiado en varias ocasiones y que aún a día de hoy sigue despertando nuevas opiniones y análisis. La manera en la que el autor trata temas como el colonialismo, la identidad nacional e individual o el realismo mágico han convertido esta novela en un clásico ampliamente reconocido por la crítica. No obstante, es algo desconocido por el público. Para cambiar eso, lo mejor que puedes hacer es sumergirte en esta historia y descubrirla en su totalidad. Preguntas y respuestas sobre Adriana en todos mis sueños. Antes de terminar este resumen y análisis de Adriana en todos mis sueños, responderemos algunas preguntas frecuentes sobre esta obra. Describe y analiza el personaje de Adriana. ¿Cómo simboliza su personaje los temas centrales de la novela? Adriana es el personaje que, según la leyenda, se convierte en zombie. Teniendo en cuenta que Adriana en todos mis sueños es una gran metáfora sobre la tradición haitiana y su creencia en los zombies, está claro que Adriana es un personaje central en esta trama. Esta joven simboliza pues la creencia de la zombificación en Haití, que no es sino una metáfora de la esclavitud. El vudú quitaba el alma de las personas igual que los colonos, que llegando e invadiendo lugares como Haití tomaban el control de la vida de sus habitantes. ¿Qué otros personajes son claves en la historia y cómo contribuyen al desarrollo de la trama y a la exploración de los temas principales? El narrador del relato, Patrick, es el otro gran protagonista de la novela. Él nos cuenta lo que ocurre, pero es también quien plantea las cuestiones y permite la reflexión sobre la tradición y el colonialismo. También son importantes los otros hombres que intentan controlar a Adriana. Por un lado, Baltasar Granchiré, que la envenena como venganza por no casarse con él. Por otro lado, Papa Rosanfer, que trata de zombificarla para convertirla en una esclava sexual. Resume la trama principal de Adriana en todos mis sueños. ¿Cuáles son los eventos clave y cómo se relacionan con el mensaje global de la obra? Adriana en todos mis sueños es una novela que a través de la muerte y la supuesta zombificación de una joven cuestiona el papel del colonialismo europeo en la historia de Haití. Todo el argumento se desarrolla con la cultura haitiana como telón de fondo, algo importante dado que el autor es haitiano. Es, en este sentido, una de las primeras novelas del país que se escriben con voz propia y no pertenecen a autores que escriben sobre ello sin ser parte de ello. Durante la novela se exploran temas como las supersticiones haitianas y cómo éstas chocan con el catolicismo colonial. ¿Cómo se utiliza el elemento del vudú y la zombificación en la narrativa y qué simbolizan en el contexto de la novela? La zombificación está ampliamente representada en la novela. La gran incógnita sobre la que se desarrolla el argumento es precisamente si Adriana se convirtió o no en zombie, creando misticismo a su alrededor. La presencia de estas tradiciones sirve para representar la cultura de Haití y celebrarla sin la mirada crítica del extranjero occidental. No obstante, la zombificación no es solo una representación, sino también un simbolismo. En este sentido, es una metáfora de la pérdida de identidad, de la opresión y del control ejercido por los gobiernos coloniales en países de Hispanoamérica. Adriana pierde su autonomía igual que la perdieron los pueblos indígenas tras la colonización europea. Identifica y discute los temas principales de la obra. ¿Cómo aborda de Pestre estos temas a través de la narrativa? Los temas principales de la novela son 1. La cultura haitiana y cómo ésta se relaciona con el catolicismo y las ideas europeas. Se muestra así la complejidad de estas relaciones y los múltiples choques culturales. 2. La muerte y la vida después de la muerte, desde la concepción haitiana del vudú y la zombificación. Y 3. La opresión ejercida por los colonizadores, que queda reflejada a través del proceso que vive Adriana. ¿Qué papel juega la cultura haitiana en la novela y cómo afecta esto a la percepción del lector sobre los personajes y la trama? La cultura haitiana es un elemento central de la novela. El autor quería que así fuera para honrarla. Tradicionalmente, todas las creencias y religiones indígenas han sido repudiadas y violentadas por los colonos.
pero este libro pretende hacer ver que los colonos hacían exactamente lo mismo que rechazaban, aunque de un modo diferente. El vudú tomaba el control del alma de las personas igual que los gobiernos europeos lo hacían con el total de la población indígena. Analiza el estilo literario del autor en Adriana en todos mis sueños. ¿Cómo contribuye este estilo a la presentación de la historia y los personajes? René de Pestre escribe en un estilo muy distintivo que favorece el desarrollo de la novela, sobre todo para lograr que ésta resulte evocadora y refleje lo místico y mágico de la cultura haitiana. De manera más concreta destaca su lenguaje poético, que utiliza para crear imágenes muy sensoriales. También es importante cómo compone el relato a través de diferentes historias fragmentadas y no lineales, algunas de las cuales tienen diferentes protagonistas. Así, la novela es un relato colectivo que refleja esa idea de cultura y sociedad. Por otro lado, no se puede no mencionar la introducción de dialectos, expresiones y referencias culturales haitianas en su literatura. La trama queda enriquecida lingüística y culturalmente. Discute el uso de elementos del realismo mágico en la obra. ¿Cómo influye esto en la comprensión y el impacto de la historia? El realismo mágico es un movimiento literario creado por autores como Gabriel García Márquez, Horacio Quiroga o Julio Cortázar. Este movimiento, como se puede comprobar en obras como El Aleph o La Casa de los Espíritus, se caracteriza por hacer que lo sobrenatural y lo mágico se combinen con naturalidad. Esta presencia de lo real imaginado es obvia en Adriana en todos mis sueños, sobre todo en el momento en el que la zombificación de Adriana y los rituales de vudú pasan a ser el centro de la trama. Siguiendo los preceptos del realismo mágico, lo irreal forma parte de la realidad, sin alterarla y sin cuestionarla. No olvidemos que el realismo mágico también surge como una manera de honrar las tradiciones mágicas de los países de Hispanoamérica, que es justo lo que pretende René de Pestre en Adriana en todos mis sueños. El realismo mágico, por lo tanto, es una manera más de representar el mundo de Haití y su riqueza cultural. No solo eso, sino que permite hacerlo de una manera en la que el lector se sumerge en esa magia sin cuestionarla, simplemente aceptándola. Algo que justamente nunca habían hecho los colonos. A la vez, esa irrealidad real es la puerta hacia la exploración de temas como la vida y la muerte, lo natural y lo sobrenatural. ¿En qué contexto histórico y cultural se escribió Adriana en todos mis sueños? ¿Cómo se refleja este contexto en la novela? El contexto histórico y social de Haití no se puede desligar de la novela Adriana en todos mis sueños. Así lo quiso el autor, que ante todo quería reivindicar la cultura de su país y reflejar a través de su literatura la complejidad de su patria. El gran evento histórico que rodea la trama es la colonización como amenaza a la herencia cultural haitiana. Durante toda la trama se presenta la lucha por la identidad nacional frente a la opresión colonial. Además del tema identitario, en la narración también queda reflejada la desigualdad social existente en el país, en la que los negros quedaban discriminados y marginados. Adriana en todos mis sueños es una novela compleja que seguro te sorprenderá. Si quieres leerla cuanto antes, puedes comprar un ejemplar a través del enlace que te dejamos en la descripción. Hasta aquí el análisis de Adriana en todos mis sueños, de René de Pestre. Te recordamos que si estás buscando un resumen general de la obra, puedes escuchar nuestro audio donde abordamos este aspecto. Si lo que quieres es profundizar aún más en la lectura, más abajo en la descripción encontrarás todos los links necesarios para hacerlo e incluso uno para adquirir el libro. Y una última cosa, si te ha gustado este resumen, por favor no dudes en calificarlo con la máxima puntuación. Así permitirás que otras personas como tú lo descubran también.